¿cierto? Porque él... Capítulo 15. El amargo sabor a derrota. Un tenue aroma a medicina llenaba la habitación. El sonido constante de un monitor mágico rompía el silencio. Sekbaira abrió lentamente los ojos. La luz del techo la obligó a entrecerrarlos durante unos segundos. Sintió un ligero dolor de cabeza. Intentó incorporarse. ¿Dónde? Una punzada recorrió todo su cuerpo. Volvió a recostarse. Respiró profundamente. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a regresar. La iglesia. Shiva. El combate. El pasadizo. Issei. Sus ojos se abrieron de golpe. Giró la cabeza. A su derecha había otra cama. Sobre ella descansaba Sona Sitri. Tenía varios vendajes en los brazos y el hombro, además de algunos moretones visibles en el rostro. Su respiración era tranquila, pero seguía completamente inconsciente. Sekbaira desvió la mirada. A la izquierda, Rias Gremori. También permanecía inmóvil. Su largo cabello rojo estaba extendido sobre la almohada. Un brazo estaba inmovilizado con un soporte mágico y varias vendas cubrían parte de su costado. Las tres compartían la misma habitación. Era una enfermería amplia, construida con mármol blanco y decorada con antiguos símbolos demoníacos destinados a acelerar la recuperación mediante magia curativa. Sekbaira frunció el ceño. No reconocía el lugar. ¿Qué ocurrió después? Su voz apenas era un susurro. Lo último que recordaba era el portal. La abrumadora presencia de Shiva. Y aquella noticia, Asia se había llevado a Issei. Después, nada. Intentó levantarse nuevamente. Esta vez consiguió sentarse en la cama. Miró alrededor. No había nadie. Ni médicos. Ni sirvientes. Solo el silencio. Observó nuevamente a Rias y Sona. Las dos seguían inconscientes. Aquello le resultó extraño. Si Shiva hubiera querido matarlas, habría podido hacerlo. Sin embargo, las había dejado con vida. ¿Por qué? La pregunta permanecía dando vueltas en su mente. Entonces llevó una mano hasta sus labios. Sin darse cuenta. Recordó el último beso con Issei. Su pecho se oprimió. Issei no sabía dónde estaba. No sabía si estaba herido. Ni siquiera sabía si seguía en Japón. Solo conocía una cosa. Había desaparecido. Y por primera vez desde que lo conoció, Sekbaira sintió que no podía hacer absolutamente nada. La impotencia pesaba más que cualquier herida física. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo el suave sonido de los monitores mágicos acompañaba la respiración de las tres herederas derrotadas, mientras fuera de aquella enfermería el mundo seguía avanzando, ajeno a que el equilibrio entre las distintas facciones acababa de romperse. La puerta de la enfermería se abrió lentamente. No hubo prisa. No hubo estruendo. Solo el sonido firme de unos pasos que imponían respeto por sí mismos. Sekbaira levantó la vista. Su expresión cambió de inmediato. Padre. Un hombre alto, de porte impecable, entró en la habitación. Vestía un refinado traje aristocrático oscuro adornado con discretos detalles plateados que representaban el emblema del clan Agares. Su espalda permanecía completamente recta, sus movimientos eran precisos y elegantes, y su sola presencia transmitía la autoridad de un gran lord del inframundo. Sus ojos, fríos e implacables, recorrieron la habitación una sola vez, deteniéndose brevemente en las camas donde descansaban Rias y Sona. No dijo una palabra. Siguió caminando hasta quedar frente a su hija. Sekbaira intentó incorporarse. Padre, yo, Slap. La bofetada resonó por toda la habitación. La cabeza de Sekbaira giró hacia un lado. Un silencio pesado llenó el lugar. Ella permaneció inmóvil. No respondió. No porque no quisiera. Sino porque jamás había visto esa expresión en el rostro de su padre. Lord Agares bajó lentamente la mano. Su voz era firme. Controlada. ¿En qué estabas pensando? Sekbaira apretó ligeramente las sábanas. Movilizaste recursos. Ignoraste los protocolos. Participaste en un enfrentamiento que involucró a dos casas de los cuatro grandes Mahou. Su tono se volvió aún más severo. Y todo, por un miserable humano. Las palabras golpearon con más fuerza que la bofetada. ¿Comprendes el escándalo político que has provocado? Sekbaira levantó lentamente la mirada. Él no es... Silencio. La autoridad de Lord Agares hizo vibrar la habitación. Incluso algunos instrumentos mágicos oscilaron por la presión de su magia. Eres la heredera de la casa Agares. No una joven cualquiera que puede actuar siguiendo sus emociones. Dio un paso más cerca. Las decisiones de una heredera afectan a todo un clan.
Cada acción. Cada palabra. Cada batalla. Su mirada era tan fría como el acero. ¿Crees que las demás familias nobles no están hablando ya de esto? ¿Crees que no saben que arriesgaste tu vida enfrentándote a un ejecutor de la Villa de los Héroes por rescatar a un humano? Segvaira guardó silencio. Lora Gares respiró profundamente. Te educamos para convertirte en una líder. Para pensar antes de actuar. No para dejarte arrastrar por tus sentimientos. La joven cerró lentamente los puños. Su voz salió apenas como un susurro. No podía abandonarlo. Lora Gares permaneció unos segundos sin responder. Finalmente habló. Eso, es precisamente lo que me preocupa. La observó fijamente. Desde que conociste a Youdowisei, has dejado de comportarte como la heredera que crié. Has comenzado a actuar como una muchacha enamorada. Segvaira no negó aquellas palabras. Ni siquiera pudo hacerlo. Porque, en el fondo, sabía que una parte de ellas era cierta. Lora Gares desvió la mirada hacia Rías y Sona, aún inconscientes. 3 futuras líderes derrotadas en una sola noche. El prestigio de sus casas ha recibido un golpe importante. Volvió a mirar a su hija. Su voz perdió parte de la dureza. Escúchame bien, Segvaira. No te ordeno que olvides a ese muchacho. Pero sí te ordeno que recuerdes quién eres. Eres una Agares. Tus decisiones ya no solo te pertenecen a ti. Dicho eso, el Lord permaneció en silencio, esperando la respuesta de su hija, mientras la habitación volvía a quedar envuelta en una tensa calma. Lora Gares permaneció unos segundos más en silencio. La habitación seguía envuelta en aquella atmósfera pesada. Sin añadir otra reprimenda, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta. Sus pasos eran lentos. Firmes. Cuando su mano alcanzó la manija, habló sin mirar atrás. Hay algo más que debes saber. Segvaira levantó lentamente la cabeza. Lora Gares continuó. Los acontecimientos de esta noche no solo afectaron a la casa Agares. Su mirada se dirigió brevemente hacia la cama donde descansaba Rías. La heredera Gremori ha quedado en una posición política muy delicada. Su enfrentamiento público, la derrota sufrida y el incidente ocurrido en Kuo han sido interpretados por varias casas nobles como una muestra de imprudencia. Hizo una breve pausa. Eso ha provocado que las negociaciones sobre su matrimonio arreglado se aceleren. Segvaira abrió ligeramente los ojos. Lora Gares prosiguió con el mismo tono solemne. Los ancianos consideran que los acontecimientos recientes han perjudicado el prestigio de la casa Gremori. Creen que una unión política inmediata serviría para restaurar la confianza de la nobleza. La joven desvió la mirada hacia Rías, todavía inconsciente. No podía creer que, apenas unas horas después de aquella batalla, ya estuvieran utilizándola como pieza política. En cuanto la señorita Rías recupere la conciencia, continuó Lora Gares, el Consejo de Ancianos desea reunirse con ella para discutir las condiciones y las posibles fechas del compromiso. El silencio volvió a instalarse. Segvaira apretó los puños sobre las sábanas. Conocía perfectamente lo que aquello significaba. Rías apenas tendría margen para oponerse. Lora Gares abrió la puerta. Antes de salir, habló por última vez. Recupérate. Porque, a partir de hoy, las decisiones que tomen nuestras casas cambiarán el rumbo de muchas vidas. Sin esperar respuesta, abandonó la enfermería. La puerta se cerró suavemente tras él. Segvaira permaneció inmóvil. Miró primero a Sona. Después a Rías. Las dos seguían inconscientes, ajenas a las decisiones que otros ya comenzaban a tomar en su nombre. La habitación volvió a quedar en completo silencio. La puerta acababa de cerrarse. El eco de los pasos de Lora Gares todavía resonaba en el pasillo. La enfermería quedó completamente en silencio. Segvaira permaneció inmóvil unos segundos. Su respiración comenzó a acelerarse. Recordó cada palabra. Un miserable humano. Has dejado de comportarte como una heredera. El matrimonio de Rías se ha acelerado. Sus manos comenzaron a temblar. Hasta que ya no pudo contenerse. Maldición. Tomó la almohada de la cama con ambas manos y la lanzó con todas sus fuerzas. ¡Pum! La almohada cruzó la habitación y golpeó violentamente la puerta antes de caer al suelo. Segvaira respiraba agitadamente. ¿Por qué? Apretó los puños. ¿Por qué todo tiene que reducirse a política? Su voz se quebró. ¿Por qué nadie puede ver a Issei como una persona? El silencio respondió. Entonces, se escuchó el roce de unas sábanas. Segvaira levantó lentamente la vista. Rías estaba sentada sobre su cama. Su largo cabello rojo caía desordenado sobre sus hombros.
Tenía la cabeza ligeramente inclinada. No parecía sorprendida. Solo, agotada. A unos metros de ella, Sona también se incorporó lentamente. Acomodó el respaldo de la cama mientras respiraba profundamente. Sus lentes descansaban sobre la mesa de noche. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraban un evidente cansancio. Sekvaira abrió ligeramente los ojos. ¿Estaban despiertas? Rías dejó escapar una risa muy breve. Una risa sin alegría. Desde antes de que llegara tu padre. Sona asintió lentamente. Escuchamos toda la conversación. El ambiente volvió a quedar en silencio. Ninguna parecía saber qué decir. Finalmente Rías habló. Así que, sonrió con amargura. Ya tomaron la decisión por mí. Bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Ni siquiera esperaron a que despertara. Sona cerró los ojos unos segundos. Los ancianos nunca desperdician una oportunidad para mover sus piezas. Su tono era tranquilo. Pero incluso ella ocultaba mal la molestia. Sekvaira bajó la cabeza. Lo siento, Rías negó lentamente. No. Esta vez no tienes que disculparte. Levantó la vista. Había tristeza en sus ojos azules. Pero también una determinación que no había mostrado antes. Después de todo lo que ocurrió, creo que ya entendí algo. Sekvaira y Sona la observaron en silencio. Rías respiró hondo. Mientras nosotros discutimos linajes, matrimonios y política, Issei está desaparecido. No sabemos si está herido. No sabemos dónde está. No sabemos si sigue vivo. Cada palabra hacía más pesado el ambiente. Sona habló finalmente. Y si Asia realmente huyó con él, es probable que ninguna de nuestras familias pueda encontrarlo con facilidad. Las tres quedaron en silencio. Por primera vez desde que comenzó toda aquella historia, no hablaban como herederas de grandes casas demoníacas. Hablaban como tres jóvenes que habían perdido el rastro de alguien importante para ellas. Y ninguna sabía cuál sería el siguiente movimiento en una partida que acababa de volverse mucho más grande que sus propios clanes. La habitación volvió a quedar en silencio. Sekvaira permanecía sentada en su cama. Su respiración aún era pesada. Rías observaba el techo. Sona mantenía la mirada fija en el suelo. Finalmente, Rías rompió el silencio. Ese hombre, cerró los ojos. Nunca luchó en serio. Sekvaira y Sona la miraron. Rías dejó escapar una amarga sonrisa. Ahora que lo pienso con calma, nunca desenvainó realmente su espada contra nosotras. Hizo una pausa. Esquivó nuestros ataques. Desvió nuestros hechizos. Nos incapacitaron uno por uno, pero jamás intentó rematarnos. Apretó los puños. Shiva estaba jugando con nosotros. Aquellas palabras dejaron un peso enorme en la habitación. Sona asintió lentamente. Coincido. Durante todo el combate conservó el control absoluto del ritmo. Jamás perdió la compostura. Jamás mostró desesperación. Ni siquiera cuando atacamos de forma coordinada. Sekvaira bajó la mirada. Recordó la presión monstruosa que sintió en el túnel. Aquella sensación de ahogarse. Si ese poder era solo una fracción de su verdadera fuerza, prefirió no imaginar el resto. Entonces habló. Antes de marcharse, las dos levantaron la vista. Me dijo algo. Su voz era baja. Asia Argento traicionó a la Villa de los Héroes. Rías frunció el ceño. ¿Qué? Se llevó a Issei. Según Shiva, aprovechó el combate para escapar con él. Sona permaneció en silencio unos segundos. Era demasiada información. Eso no tiene sentido, murmuró. Sekvaira continuó. También dijo que probablemente lo llevaría a un lugar donde los cristianos pudieran protegerlo. Rías apoyó ambos codos sobre las rodillas. Entonces, Asia ya no está con la villa. Sona negó lentamente. Eso abre más preguntas de las que responde. La presidenta del consejo estudiantil comenzó a ordenar sus ideas. Si la misión de la villa era ejecutar a Issei, ¿por qué seguía vivo cuando llegamos? Ninguna respondió. Sona continuó. Shiva tuvo varias oportunidades. Incluso antes de enfrentarse con nosotras. Y aún así, Issei seguía respirando. Rías levantó lentamente la cabeza. Eso significa que, por alguna razón, Issei era más valioso vivo que muerto. Sekvaira sintió un escalofrío. O que ni siquiera la villa entendía qué era realmente. Las tres guardaron silencio. Cuanto más analizaban la situación, menos sentido tenía. En ese instante, ¡boom! Las enormes puertas de la enfermería se abrieron de golpe. La presión mágica inundó la habitación. No era hostil. Pero sí abrumadora.
Las tres dirigieron la vista hacia la entrada. Dos figuras entraron caminando. La primera, un hombre de cabello rojo intenso, impecablemente vestido con un uniforme negro adornado con detalles carmesí. Su presencia irradiaba autoridad y un inmenso poder mágico contenido. Su expresión, normalmente amable, estaba completamente seria. Era Sir Zetz Lucifer. A su lado caminaba una joven de largo cabello plateado, ojos claros y un elegante vestido blanco con azul. La habitual sonrisa juguetona que la caracterizaba había desaparecido por completo. Serafall Leviathan. Los dos Mao avanzaron lentamente hasta el centro de la habitación. Ninguno habló de inmediato. El silencio se hizo aún más pesado. Rías abrió ligeramente los ojos. Nunca, en toda su vida, había visto a su hermano con una expresión tan grave. Sir Zetz recorrió con la mirada a Rías, Sona y Seekbaira. Finalmente habló. Necesitamos respuestas. Su voz era tranquila. Pero escondía una tensión evidente. Serafall dio un paso al frente. Por primera vez, incluso ella parecía contener su preocupación. Porque lo que ocurrió en Kuo, ya dejó de ser un incidente local. Hizo una breve pausa. Acaba de convertirse en un asunto que involucra a todas las grandes facciones del mundo sobrenatural. Serafall observó la puerta para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Después creó un pequeño círculo mágico de aislamiento alrededor de las cuatro. La barrera amortiguó cualquier sonido. Sir Zetz permaneció en silencio. Dejó que fuera ella quien hablara. Serafall bajó ligeramente la voz. Lo que voy a decirles, no debe salir de esta habitación. Rías, Sona y Seekbaira asintieron. La Mao respiró profundamente. Primero, miró directamente a las tres. Nunca tuvieron posibilidades reales de derrotar a Shiba Kyoichi. Las tres bajaron la mirada. No era agradable escucharlo. Pero después de aquella batalla, ninguna podía discutirlo. Serafall continuó. Los informes que llegaron esta madrugada confirmaron su identidad. Su expresión se volvió aún más seria. Shiba no nació de manera convencional. Es un clon desarrollado por la Villa de los Héroes utilizando material biológico del antiguo campeón de la organización. Hizo una breve pausa. Jin Tou-Hou. El nombre hizo que incluso Sir Zetz frunciera ligeramente el ceño. Durante décadas, la villa intentó recrear el potencial de ese guerrero. Shiba es el único experimento que alcanzó un resultado considerado exitoso. Seekbaira sintió un escalofrío. Entonces, todo ese poder. Serafall sintió lentamente. No proviene únicamente de su entrenamiento. Según los registros que obtuvimos, Shiba también recibió un regalo del rey dragón Fafnir. Un poder dracónico de una magnitud extraordinaria. Sir Zetz habló por primera vez. No conocemos la naturaleza exacta de ese obsequio. Pero sabemos que incrementó enormemente sus capacidades físicas y mágicas. El silencio volvió a instalarse. Rías recordó cómo había detenido su poder de la destrucción con una mano. Ahora comenzaba a entender por qué. Serafall respiró hondo. Y hay algo más. Miró a Seekbaira. Según el informe que ustedes mismas entregaron, Shiba utilizó una espada capaz de abrir una grieta en el espacio. Seekbaira asintió. La vi. Cortó, la realidad. Serafall cerró lentamente los ojos. Si ese informe es correcto, entonces existe una posibilidad muy preocupante. Rías sintió un nudo en el estómago. ¿Cuál? La Mao respondió con gravedad. Que la espada que porta sea Yamato. La habitación quedó completamente en silencio. Sir Zetz continuó la explicación. Es una espada de origen extraordinario, conocida en antiguas leyendas por su capacidad de cortar las barreras entre dimensiones. Si realmente es esa arma, entonces Shiba posee un recurso estratégico de enorme importancia. Sona permanecía inmóvil. Toda la información parecía encajar con lo que habían presenciado en la iglesia. El portal. El corte al espacio. La facilidad con la que abandonó el lugar. Sir Zetz cruzó los brazos. Eso significa que perseguirlo directamente sería extremadamente difícil. Podría retirarse antes de que cualquier fuerza de respuesta lograra rodearlo. Serafall observó a las tres jóvenes. Lo más preocupante, ya no es únicamente Shiba. Es Youdou y Sei. Las tres levantaron la vista al mismo tiempo. La Mao continuó. Si tantas organizaciones están dispuestas a mover recursos de este nivel por un solo muchacho, entonces debemos asumir que existe algo en él que todavía desconocemos. Sir Zetz asintió lentamente. Y hasta descubrir qué es, cada movimiento que demos deberá hacerse con extrema cautela.
La habitación volvió a quedar en silencio. Por primera vez desde que comenzó toda aquella crisis, las tres herederas comprendieron que el enemigo al que se habían enfrentado no era un simple ejecutor. Era un individuo cuya existencia podía alterar el equilibrio entre las grandes facciones del mundo sobrenatural. Circes permaneció unos instantes en silencio. Su expresión no se suavizó. Al contrario. Parecía medir cuidadosamente cada palabra. Eso no es todo. Las tres jóvenes dirigieron toda su atención hacia él. El Mahou cruzó los brazos. Después del incidente en Kuo iniciamos una investigación conjunta. No solo participó nuestra facción. También colaboraron Naruse Mio y Lisara Restal. Rias inclinó ligeramente la cabeza. ¿Encontraron algo? Circes asintió. Sí. Y es precisamente lo que más nos preocupa. Con un movimiento de su mano apareció un mapa tridimensional de Ciudad Kuo sobre la habitación. Varios puntos brillaban con distintos colores. La escuela. La iglesia. El parque. El cementerio. La residencia Youdou. Y otros lugares menos frecuentados. Serafalla señaló el mapa. Analizamos los residuos energéticos presentes en toda la ciudad. Esperábamos encontrar únicamente magia demoníaca, energía sagrada y algunos restos de combate. Pero ocurrió lo contrario. Su expresión se volvió más seria. Encontramos rastros de múltiples sistemas de energía completamente diferentes. Sona frunció el ceño. ¿Qué clase de energías? Circes miró a su hermana que tenía unos ojos que jamás había visto y que tendrá que destrozar. Encontrafón rastros de prana, mana, senjutsu, aura, force, chakra, ki, ether, life force. Hizo una pausa. Y varias formas de energía que todavía no hemos conseguido identificar. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Sekbaira fue la primera en hablar. Eso es imposible, Circes negó lentamente. Nosotros también lo creíamos. Serafall extendió la mano. El mapa cambió. Ahora cada tipo de energía aparecía representada con un color distinto. Todas convergían, en los mismos lugares. La Academia Kuo. El cementerio. Los restos de la residencia Youdou. Y otros sitios donde Youdou Issei acostumbraba pasar tiempo. Rias observó el mapa sin apartar la vista. ¿Insinúan que todas esas energías estaban relacionadas con Issei? Circes respondió con cautela. No podemos afirmarlo. Pero existe un patrón demasiado evidente para ignorarlo. Serafall añadió. Lo extraño es que esas energías no estaban activas. Parecían residuos. Como si innumerables presencias diferentes hubieran pasado por esos lugares durante un largo periodo. Sona reflexionó unos segundos. Prana pertenece a ciertos sistemas mágicos. Mana es otra fuente completamente distinta. El senjutsu utiliza energía natural. El chakra tiene un origen diferente. El aura y la force tampoco guardan relación entre sí. Miró a Circes. Esos sistemas ni siquiera deberían coexistir. Circes asintió. Exactamente. Por eso esta investigación cambió de prioridad. Ya no buscamos únicamente a Youdou Issei. Intentamos comprender por qué tantas formas de energía incompatibles aparecen concentradas alrededor de su vida cotidiana. Sekbaira recordó la casa en ruinas. El reloj de arena verde. Los libros sobre civilizaciones antiguas. Todo parecía adquirir un nuevo significado. Serafall habló en voz baja. Jamás habíamos visto un caso así. Ni siquiera durante la Gran Guerra. Circes cerró el mapa mágico con un movimiento de la mano. Sea cual sea la verdad, Youdou Issei ya no es simplemente un estudiante humano. Ahora es una incógnita que preocupa al inframundo, a Hades, a la Villa de los Héroes, y, probablemente, a muchas otras organizaciones que se han permanecido en el anonimato, siendo ahora el único de una larga y reasis batalla campal. Hermano, ¿y ahora, qué va a suceder? Circes mira a su hermana. El Consejo de Ancianos decretó que una potencia así debe ser erradicada, Youdou Issei será fichado tan pronto como se encuentre. La habitación quedó en silencio una vez más. Rias quedó con la mirada de alguien que cayó en la desesperación. En otro punto del mundo, lejos de Kuo. Una luna pálida iluminaba una antigua residencia japonesa rodeada por altos muros de piedra y bosques de bambú. Aquel lugar no pertenecía a la Villa de los Héroes. Tampoco al inframundo. Era el territorio de uno de los linajes más antiguos y orgullosos del mundo del Jujutsu. El clan Zenin.
Una familia cuya rivalidad con los clanes Gojo y Kamo había perdurado durante generaciones, alimentada por disputas de poder, prestigio y tradición. Frente al enorme portón de madera lacada se detuvo una figura. Shiba Kyoichi. Su uniforme de la Villa de los Héroes aún conservaba algunas manchas de polvo del combate en Kuo. La espada Yamato descansaba nuevamente en su cintura. No llamó. No golpeó la puerta. Simplemente esperó. Como si supiera que ya lo estaban observando. Unos segundos después, las enormes puertas comenzaron a abrirse lentamente. Varios sirvientes permanecían inmóviles a ambos lados del camino. Ninguno parecía sorprendido por la visita. Al final del corredor apareció un hombre joven. Cabello rubio claro. Rostro atractivo. Vestía un refinado kimono negro cuyos pliegues estaban algo desordenados. En una mano sostenía una botella de sake casi vacía. En la otra, una pequeña copa. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Era evidente que había bebido bastante. Naoya Zenin. El heredero del clan Zenin sonrió con arrogancia al reconocer al visitante. Ja, así que de verdad viniste. Dio otro trago directamente de la botella. Escuché que pusiste de cabeza a unos demonios en Kuo. Nada mal. Shiba no respondió. Naoya soltó una breve carcajada. ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua? El silencio continuó. Naoya se acercó tambaleándose apenas por el alcohol. Se detuvo frente a Shiba. Lo observó de arriba a abajo. Sigues con esa cara de funeral. Qué aburrido eres. Le dio otro largo trago al sake. Entra. Mi padre no está. Así que hoy la residencia es prácticamente mía. Sonrió con suficiencia. Además, tenemos asuntos que discutir. Shiba levantó la vista por un instante. ¿Sobre Youdou Issei? Naoya dejó escapar una risa burlona. Entre otras cosas. Su expresión cambió ligeramente. La sonrisa seguía allí. Pero ahora ocultaba un evidente interés. Después de todo, ese humano está haciendo que demasiadas personas poderosas comiencen a moverse. Y cuando eso ocurre, los Zenin siempre procuramos estar un paso por delante. Naoya dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de la residencia. Sin volver la cabeza, habló una vez más. Vamos. No me gusta hablar de negocios bajo la luz de la luna. Shiba lo siguió en silencio. Mientras las enormes puertas del clan Zenin se cerraban lentamente tras ellos, quedaba claro que la partida ya no solo involucraba a demonios, dioses o héroes. Ahora, uno de los clanes más influyentes del mundo del Jujutsu también comenzaba a mover sus piezas. El interior de la residencia Zenin era tan refinado como antiguo. Los pasillos de madera pulida estaban iluminados por faroles de papel, mientras los sirvientes permanecían arrodillados con la cabeza baja al paso de los dos hombres. Naoya entró en una sala privada. Se dejó caer sobre un cojín sin la menor elegancia. Sirvió otra copa de sake y la bebió de un solo trago. TSK, golpeó la botella sobre la mesa. ¡Qué fastidio! Shiba permaneció de pie, con los brazos cruzados. No pareces de buen humor. Naoya soltó una risa burlona. ¿Buen humor? ¿Tú lo tendrías? Sirvió otra copa. Acaban de ascender a Maki Zenin al rango de primer grado. Pronunció el nombre con evidente desprecio. Ahora tiene exactamente el mismo rango oficial que yo. Su sonrisa desapareció. Una mujer que el propio clan despreciaba. Que nació sin energía maldita. Y ahora resulta que los ancianos tienen que reconocer sus méritos. Bebió nuevamente. Es ridículo. Shiba no emitió opinión. Naoya continuó. Toda mi vida entrenando para demostrar que los Zenin somos la élite, y ahora ella recibe el mismo reconocimiento. Apretó la copa con tanta fuerza que casi la rompió. Los viejos dicen que el rango solo mide resultados. Yo digo que perdieron el orgullo. El silencio permaneció unos segundos. Naoya respiró hondo antes de cambiar de tema. Pero eso no es lo único que me preocupa. Sus ojos dejaron de reflejar el efecto del alcohol por un instante. Ahora hablaba con más seriedad. El clan Kamo está moviendo piezas. Shiba levantó ligeramente la vista. ¿Qué clase de piezas? Naoya negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Y eso es precisamente lo que me molesta. Se inclinó hacia adelante. Los hemos estado vigilando desde hace semanas. Han aumentado las reuniones privadas. Han movilizado recursos. Algunos de sus mejores hechiceros desaparecen durante días y luego regresan como si nada hubiera ocurrido. Dio otro trago. No están preparando una guerra abierta. Es algo más discreto. Más calculado.
Shiba permaneció en silencio. Naoya continuó. Y lo peor, es que los Gojo tampoco parecen saber qué están haciendo. Eso no es normal. Cuando los Kamo esconden información incluso de sus mayores rivales, significa que encontraron algo importante. La habitación volvió a quedar en silencio. Finalmente, Shiba habló. ¿Crees que tenga relación con Youdo Issei? Naoya giró lentamente la copa entre sus dedos. No tengo pruebas. Pero desde que ese muchacho apareció, todo el mundo empezó a moverse. Los demonios. La villa de los héroes. Los dioses. Y ahora, los Kamo. Es demasiada coincidencia para ignorarla. Shiba desvió la mirada hacia el jardín exterior. Su expresión permanecía tan imperturbable como siempre. Entonces, la partida apenas comienza. Naoya sonrió con arrogancia. Exacto. Y pienso averiguar qué demonios están tramando los Kamo, antes de que ellos descubran que es realmente Youdo Issei. Shiba terminó de acomodar la espada Yamato en su cintura. Sin despedirse, caminó hacia la salida de la residencia Zenin. Naoya permaneció sentado, observándolo con una expresión de desinterés mientras hacía girar lentamente su copa de sake. ¿Ya te vas? Shiba no se detuvo. Mi misión terminó. Las puertas corredizas se abrieron. La brisa nocturna recorrió el pasillo. Antes de cruzarlas, Shiba habló sin voltear. Hay un mensaje para Naobito Zenin. Naoya arqueó una ceja. Habla. No. Respondió Shiba con tranquilidad. Debe llegar directamente a él. Naoya dejó escapar una sonrisa burlona. Viejo terco, está bien. Se lo diré. Shiba permaneció unos segundos en silencio. Entonces comenzó. Primero, Asia Argento desertó de la villa de los héroes. Naoya dejó de sonreír. ¿Desertó? Sí. Se llevó consigo a Youdo Issei. Desconocemos su ubicación actual. Lo más probable es que busque refugio en territorio protegido por la iglesia o alguna organización cristiana. Naoya apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Aquello ya era una noticia importante. Pero Shiba continuó. Segundo. Hace pocos días, Satoru Gojo visitó la villa de los héroes. Naoya frunció el ceño. ¿Ese hechicero? Entró solo. Y salió solo. El silencio invadió la habitación. Shiba añadió con absoluta calma. No fue una visita diplomática. Fue un robo. Naoya abrió ligeramente los ojos. ¿Qué? Consiguió infiltrarse en la bóveda principal. Neutralizó los sistemas de seguridad. Y se llevó varias reliquias almacenadas por la villa durante siglos. Naoya dejó escapar una risa incrédula. Ese lunático, Shiba terminó de enumerar la información. Entre los objetos robados, se encuentran la espada Rebelión, y la espada Totsuka no Tsurugi. El ambiente cambió por completo. Incluso Naoya dejó de aparentar despreocupación. Conocía el valor histórico de aquellas armas. Permaneció unos segundos en silencio antes de preguntar. ¿Y no pudieron detenerlo? Shiba respondió con la misma serenidad. Cuando llegaron los refuerzos, ya había desaparecido. Naoya soltó un largo suspiro. Ja, esto cada vez se pone más interesante. Shiba finalmente cruzó el umbral. Eso es todo. Entrégale el mensaje a Naobito. Las puertas se cerraron lentamente tras él. Naoya permaneció sentado mirando la botella de sake. Por primera vez aquella noche, el alcohol ya no conseguía distraerlo. Youdo Issei había desaparecido. La villa de los héroes había sido infiltrada. Y Satoru Gojo ahora poseía dos reliquias legendarias cuyo propósito nadie alcanzaba a comprender por completo. La partida acababa de volverse mucho más peligrosa. En las profundidades de una fortaleza oculta. Lejos de cualquier nación conocida. Se encontraba la villa de los héroes. Un lugar donde se preservaban antiguas técnicas, reliquias y el legado de innumerables guerreros humanos. En la sala del consejo, varios ancianos permanecían sentados alrededor de una inmensa mesa de piedra. El ambiente era solemne. Solo el sonido de una antorcha rompía el silencio. Entonces, un círculo mágico apareció en el centro de la sala. Una pequeña esfera de luz proyectó un mensaje. Era un informe enviado por Shiba Kyoichi. Uno de los ancianos extendió la mano. La proyección comenzó a reproducirse. La voz de Shiba resonó por toda la habitación. Informe de misión. Hubo una breve pausa. Youdo Issei no fue recuperado. Los ancianos permanecieron inmóviles. Shiba continuó. Asia Argento, traicionó a la villa de los héroes. Se llevó al objetivo antes de finalizar la operación. El mensaje terminó.
La proyección desapareció. Durante unos segundos, nadie habló. Después, una abrumadora presión recorrió toda la sala. Uno de los ancianos golpeó la mesa con tanta fuerza que la piedra se agrietó. Esa insensata. Otro anciano se puso de pie. Su rostro reflejaba una furia difícil de contener. Confiamos en ella. Le abrimos las puertas de la villa. Y respondió traicionándonos. Otro miembro del consejo habló con frialdad. No solo desertó. Se llevó al objetivo más importante de nuestra generación. El silencio volvió. Hasta que el anciano de mayor edad tomó la palabra. Si Asia Argento eligió ese camino, entonces deja de ser una de los nuestros. Desde este momento, será considerada una traidora. Nadie objetó la decisión. Entonces otro anciano habló. No podemos depender únicamente de Shiva. Si Yudou Issei continúa desaparecido, debemos ampliar la operación. El anciano principal asintió lentamente. Convocaremos a 3 de nuestros mejores héroes. Un enorme círculo mágico apareció sobre el suelo. 3 nombres comenzaron a iluminarse. Yuki no Naka. Kurumi no Naka. Y. Cao Cao. El salón quedó completamente en silencio mientras los sellos de invocación enviaban la orden. El anciano principal habló con solemnidad. Que regresen inmediatamente a la villa. Tenemos una nueva misión. La luz del círculo se expandió. En distintos lugares del mundo, los 3 héroes recibieron simultáneamente la misma convocatoria. Una orden que solo se emitía cuando el destino de la humanidad corría peligro. La sala de la Villa de los Héroes permaneció en silencio después de la convocatoria. Shiva seguía de pie frente a los ancianos, completamente impasible. Entonces, una carcajada resonó por toda la estancia. Ja, 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 ja. Una figura apareció en medio de un círculo mágico. Era Cao Cao. El héroe apareció con una sonrisa amplia, claramente divertido por la situación. Así que fallaste, Shiva. Cao Cao comenzó a reír nuevamente. El gran Shiva Kyoichi, el orgullo de la Villa de los Héroes, y un simple traidor terminó llevándose el objetivo frente a tus narices. Shiva lo observó sin cambiar de expresión. ¿Terminaste? ¡No! Cao Cao volvió a reír. Esto es demasiado bueno. Se acercó hasta quedar frente a Shiva. Primero los demonios. Después las 3 herederas. Luego esa monja. Y finalmente, perdiste al humano. Cao Cao se llevó una mano al rostro mientras intentaba contener la risa. Definitivamente voy a disfrutar esta misión. Shiva simplemente se dio la vuelta. Si terminaste de burlarte, tenemos trabajo. La sonrisa de Cao Cao se hizo todavía más grande. Eso es precisamente lo que estaba esperando escuchar. Mientras tanto, muy lejos de allí, Sekbaira había regresado a Kuo. Caminaba sola por las calles. La ciudad parecía la misma. Pero para ella, ya nada era igual. Su residencia había dejado de ser un hogar. Su padre había dejado claro que su futuro estaría determinado por el clan. Rias y Sona seguían recuperándose. Y, sobre todo, Issei había desaparecido. Sekbaira apretó los puños. Issei, sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta un lugar que conocía demasiado bien. La residencia Youdou. O lo que quedaba de ella. Las paredes estaban ennegrecidas. Parte del techo se había desplomado. Los restos de muebles y objetos personales estaban esparcidos por el suelo. Sekbaira entró lentamente. Cada paso levantaba pequeñas nubes de ceniza. Miró alrededor. Aquella casa había sido uno de los pocos lugares donde podía olvidarse de ser una heredera. Donde podía simplemente sentarse junto a Issei y hablar. Ahora solo quedaban ruinas. Idiota, murmuró. Entonces algo llamó su atención. Entre los escombros había un objeto parcialmente protegido por una tabla caída. Sekbaira se agachó. Apartó cuidadosamente los restos quemados. Era un libro. Contra todo pronóstico, sus páginas apenas habían sufrido daños. Lo tomó entre sus manos. La cubierta estaba oscurecida por el humo, pero todavía podía leerse el título. Ars Goetia. Ars Teurgia Goetia. Ars Paulina. Ars Almadale y Ars Notoria. Sekbaira abrió ligeramente los ojos. ¿Qué? Pasó los dedos por la portada. Una breve capitulación de los 5 volúmenes de la llave menor de Salomón. Un texto relacionado con la demonología occidental y la clasificación de numerosos espíritus y entidades. Pero aquello era lo extraño. Issei no era un demonio. ¿Cómo siquiera era posible que pudiera entender esto? La mitad de las palabras están en latín antiguo y otras son el lenguaje perdido de sumario. ¿Por qué tendrías esto?
Sekvaira comenzó a revisar las páginas. Había nombres, sellos, símbolos, jerarquías, referencias a antiguos demonios. Y, entre las anotaciones, había algunas páginas marcadas a mano. No parecían pertenecer al libro original. Sekvaira reconoció inmediatamente la escritura. Era de Issei. Su expresión cambió. Tú estabas investigando esto, pasó otra página. Había una anotación breve junto a uno de los símbolos. No todo lo que llaman demonio pertenece al mismo mundo. Sekvaira se quedó completamente quieta. Recordó las palabras de Sircex. Las energías encontradas por toda Kuo. Las fuerzas que se localizaron en la ciudad. Y ahora, una pequeña porción de información de la demología. Cerró lentamente el libro contra su pecho. Entonces Sekvaira notó que en las páginas donde están los nombres de los 72 pilares, están encerrados en círculos los nombres Agares, Astaroth y Fenex. Sekvaira se quedó pensando en esto demasiado. Sekvaira pasó lentamente las páginas restantes. Cada una parecía aportar más preguntas que respuestas. Hasta que llegó a la última. Se detuvo. La página estaba prácticamente intacta, como si el fuego hubiera evitado deliberadamente aquella parte del libro. En el centro había un símbolo dibujado a mano. Un hexagrama, similar al sello de David. Pero algo lo hacía diferente. En cada una de sus 6 puntas había un tomoe, dibujado con plumón rojo. Los símbolos parecían formar un círculo alrededor del hexagrama. Sekvaira frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Debajo del símbolo había una frase escrita con caracteres chinos. Sekvaira conocía el idioma lo suficiente para leerla. La traducción era: antes de la creación, viene la destrucción para darle paso al caos, y el ciclo continúa. Sekvaira permaneció inmóvil. Volvió a leerla. Una vez. 2 veces. 3, antes de la creación, murmuró. Destrucción, caos, y el ciclo continúa. Cerró lentamente el libro. Aquella frase no parecía una simple reflexión filosófica. Recordó las conversaciones que había tenido con Issei. Sus libros sobre filosofía griega. La arquitectura romana. Las civilizaciones antiguas. Sus conocimientos sobre culturas extranjeras. Y ahora aquello. Un libro sobre demonología. Un símbolo desconocido. 6 tomoe. Una frase escrita en chino. Y, de repente, Sekvaira recordó algo más. El extraño reloj de arena verde que había encontrado en la casa de Issei. El tiempo no espera a nadie. No te hará compañía. Su expresión cambió. ¿Qué clase de vida tuviste? Por primera vez, Sekvaira comprendió que quizá Issei nunca había sido simplemente un muchacho interesado en culturas antiguas. Tal vez estaba buscando respuestas. Respuestas sobre algo que ni siquiera él comprendía. Miró nuevamente el símbolo. Los 6 tomoe parecían observarla desde el papel. Sekvaira sintió un escalofrío. Issei apretó el libro contra su pecho. ¿Qué eres realmente? Sekvaira permaneció unos segundos contemplando la última página. No se dio cuenta de que no estaba sola. A unos metros de las ruinas, ocultas detrás de una pared parcialmente derrumbada, 2 figuras observaban en silencio. Rías y Sona. Ambas habían seguido a Sekvaira hasta la residencia Youdou, pero habían decidido no interrumpirla. Hasta que escucharon la frase. Antes de la creación, viene la destrucción para darle paso al caos, y el ciclo continúa, repitió Rías en voz baja. Su expresión cambió inmediatamente. Sona también había escuchado cada palabra. Esa frase, Rías la miró. ¿La conoces? Sona negó con la cabeza. No exactamente. Pero no parece una simple reflexión filosófica. Rías volvió a mirar hacia Sekvaira. Y está escrita en chino. Sona ajustó sus lentes. Eso coincide con lo que sabemos de su pasado. La expresión de Rías se endureció. El monasterio. Ambas recordaron la investigación de Graifia. Issei había pasado parte de su infancia en un monasterio situado entre la India y China. Un muchacho humano rodeado de conocimientos de culturas extranjeras. Un reloj de arena con inscripciones chinas. Un libro sobre las artes oscuras. Y ahora aquella frase. Sona habló casi en un susurro. No creo que Issei estuviera estudiando estas cosas por simple curiosidad. Rías apretó los puños. Yo tampoco. 2 coincidencias raras pisos hacen un acierto, pero la lista continúa. Dentro de la casa, Sekvaira pasó nuevamente el dedo por los símbolos rojos. Rías observó el hexagrama. ¿Y esos tomoe? Sona los estudió desde la distancia. 6, hizo una pausa.
Es demasiado parecido a una representación simbólica de ciclos, fuerzas opuestas y transformación. Rías volvió a mirar el libro. Pero hay algo que me preocupa todavía más. ¿Qué? Rías respondió lentamente. La frase comienza con la destrucción. Sona entendió inmediatamente. Y nosotros ya encontramos rastros de una energía extraordinaria alrededor de Issei. Rías cerró los ojos. Recordó las palabras de su hermano, el gran Maus Lucifer. Todas presentes alrededor de Issei. ¿Y si esas energías no están apareciendo alrededor de él por casualidad? Sona permaneció callada. Por primera vez, ninguna de las dos quiso formular la siguiente pregunta. Porque ambas habían llegado exactamente a la misma conclusión. Quizá Issei no estaba acumulando poderes. Quizá, algo dentro de él estaba despertando. Rías miró nuevamente a Seikbaira. No podemos decirle esto todavía. Sona asintió. Primero debemos descubrir qué significa. Las dos permanecieron ocultas. Mientras tanto, Seikbaira cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho, completamente ajena a que sus dos amigas acababan de escuchar la misma frase que empezaba a cambiar su percepción sobre Issei. Rías permaneció observando las ruinas mientras Seikbaira guardaba cuidadosamente el libro. Durante varios segundos no dijo nada. Pero entonces algo cambió en su expresión. Su imaginación comenzó a unir todas las piezas. El poder latente que Mio había percibido. Las múltiples energías encontradas por toda Kuo. El extraño origen de Issei. El Ars Goetia. La frase sobre destrucción, creación y caos. Y ahora aquel símbolo. Rías abrió lentamente los ojos. Una sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Sona la observó de reojo. Rías no recibió respuesta. La sonrisa de Rías se hizo más amplia. Sus ojos adquirieron un brillo intenso y, por un instante, su expresión dejó de parecer la de una heredera aristocrática. Parecía la de un demonio que acababa de encontrar algo que llevaba mucho tiempo buscando. Entonces, murmuró. Todo este tiempo estuvo ocultando algo dentro de sí. Sona frunció el ceño. No sabemos exactamente qué es. Rías apretó los puños, incapaz de contener la emoción. Precisamente por eso. Su sonrisa se volvió casi desafiante. Cuanto menos sabemos, más quiero descubrirlo. Sona suspiró. Ya estás pensando en Issei como si fuera un tesoro. Rías giró hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad, ambición y emoción. Sona, su voz bajó ligeramente. Ahora lo deseo aún más. Sona la miró fijamente. Sabía que dirías eso. Rías volvió la mirada hacia las ruinas de la residencia Youdou. Pero esta vez no se trata solamente de convertirlo en uno de los míos. Su sonrisa desapareció. Ahora hablaba con absoluta seriedad. Quiero saber quién es realmente Issei. Porque si todas estas pistas están relacionadas, entonces quizá nosotros no fuimos quienes encontramos a Issei. Quizá, Issei fue quien terminó encontrándonos a nosotros. A varios cientos de metros de las ruinas de la residencia Youdou, ocultos de la percepción de Rías, Sona y Seikbaira, dos figuras permanecían suspendidas en el aire. No utilizaban alas. Simplemente flotaban. La primera era un joven que aparentaba estar cerca de los 20 años. Tenía una complexión atlética y definida, cabello blanco plateado que se agitaba suavemente con el viento y ojos azules de mirada intensa. Vestía un traje blanco y negro de aspecto elegante, acompañado por una larga capa que caía detrás de sus hombros. Su presencia era extraña. No parecía completamente humana. Pero tampoco transmitía la sensación de pertenecer a ninguna de las facciones demoníacas. A su lado se encontraba otra figura. Un joven de apariencia completamente distinta. Su rostro permanecía oculto en las sombras de una capucha oscura. No podía distinguirse su cabello, sus ojos ni siquiera sus facciones. Su aura también estaba cuidadosamente contenida. Como si deliberadamente quisiera que nadie pudiera identificarlo. El joven de cabello plateado observó las ruinas. Después miró hacia Rías, Sona y Seikbaira. Una sonrisa apareció en su rostro. Así que finalmente encontraron la pista. El hombre encapuchado soltó una pequeña carcajada. Y ni siquiera se dieron cuenta de que las estábamos observando. El joven de cabello plateado comenzó a reír. Esto es mucho mejor de lo que esperaba. El desconocido inclinó ligeramente la cabeza. ¿Crees que ella ya entendió lo que significa? No. Respondió el joven. Todavía está muy lejos de comprenderlo. Ambos volvieron a mirar hacia la casa destruida. La sonrisa del joven se hizo más amplia.
Pero cuando lo descubran, su mirada se volvió mucho más seria. Ya será demasiado tarde. El desconocido permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces soltó otra carcajada. Entonces esperemos. Los dos permanecieron flotando sobre la ciudad. Completamente fuera de la vista de las tres herederas. Y mientras Rías continuaba imaginando qué podía esconder realmente Issei, aquellos dos observadores parecían conocer una parte de la respuesta que nadie más había descubierto todavía. Muy lejos de Kuo, un tren negro avanzaba silenciosamente por un espacio que no pertenecía a ningún mundo conocido. Sus enormes ventanales mostraban paisajes imposibles. Ciudades flotando en el vacío, océanos suspendidos sobre cielos desconocidos y, ocasionalmente, portales que se abrían y cerraban a kilómetros de distancia. Era un tren mágico capaz de atravesar dimensiones. En uno de sus vagones privados, Issei permanecía dormido sobre una cama. Su respiración era tranquila, aunque su rostro todavía mostraba las huellas del agotamiento. A su lado estaba Asia. La joven monja permanecía sentada junto a él, observándolo con preocupación. Issei, Asia colocó suavemente una mano sobre su pecho. Entonces vio nuevamente las marcas que Shiva había dejado sobre su cuerpo. Una restricción mágica. No era una simple atadura. Había sido colocada directamente sobre el flujo de energía de Issei, bloqueando determinadas funciones de su cuerpo y dificultando incluso el despertar de su poder. Asia respiró profundamente. Tengo que quitarla, pero sabía que no sería sencillo. Cerró los ojos. Su Sacred Gear comenzó a manifestarse. Una luz cálida envolvió sus manos. Asia utilizó cuidadosamente su poder para entrar en contacto con la restricción. Inmediatamente sintió una resistencia brutal. Retiró ligeramente la mano. La barrera mágica reaccionó como si intentara rechazarla. Asia apretó los dientes. No voy a dejar que vuelvan a hacerte daño. Volvió a colocar ambas manos sobre Issei. La luz de su Sacred Gear aumentó. Poco a poco, comenzó a deshacer la estructura de la restricción. Una capa. Después otra. Y otra. Cada vez que retiraba una parte, la magia de Shiva intentaba reconstruirse. Asia empezó a sudar. Es demasiado fuerte, pero continuó. No podía permitirse fallar. Después de varios minutos, una última marca oscura apareció sobre el pecho de Issei. Asia concentró todo su poder restante. Por favor, desaparece. La luz envolvió completamente al muchacho. La restricción finalmente comenzó a quebrarse. Crack. Una grieta recorrió el sello. Crack. Otra. Hasta que, ¡pum! La marca desapareció. Asia cayó de rodillas junto a la cama, respirando agitadamente. Había conseguido retirar la restricción. Issei permaneció dormido. Pero algo había cambiado. Por un instante, una tenue energía recorrió su cuerpo. Asia levantó lentamente la cabeza. No parecía una energía demoníaca. Ni sagrada. Ni siquiera podía identificarla. ¿Qué fue eso? La energía desapareció tan rápido como había aparecido. Asia miró a Issei. ¿Quién eres realmente?